Muy bien. Hemos traído al CADE de Educación 2018 al sistema educativo peruano como el protagonista. Y lo hemos puesto al centro del escenario porque creemos que es la pieza clave para el desarrollo del país. Pero el sistema educativo en el Perú está hecho un nudo, como este. Y lo hemos visto y lo ha sido mencionado, hay muchas iniciativas muy buenas que se han desarrollado y están acá, atrapadas en este nudo. Hay otras que no deberían estar, hay otras que no hemos podido generar, pero al final, seguramente todos los que estamos acá, que estamos de alguna manera teniendo un rol en el sistema educativo, nos sentimos en algún lugar de este nudo, atrapados. Yo, por ejemplo, ahorita, que estoy en educación superior, siento que estoy en el nudo entre licenciamiento y acreditación. No sabemos a dónde termina el licenciamiento, de dónde empieza la acreditación, por ejemplo. Y ustedes podrán pensar en qué parte del nudo están. Pero la propuesta del CADE, que trae el CADE este año, es que hagamos un pacto nacional. Juan María me quitó la exclusiva hace un rato cuando hizo una especie de preview sobre lo que deberíamos hacer. Y es efectivamente eso, una alianza. Él lo dijo como alianza. Pero lo que estamos proponiendo en este CADE de Educación es que hagamos un gran pacto nacional por la educación alrededor de una estrategia que hemos diseñado con mucho consenso, con mucha transparencia, en la que haya habido mucha participación y en la cual nos podamos sentir inspirados todos. Y que nos permita desamarrar este nudo horrible en el cual estamos todos, de tal manera que las iniciativas que tienen que estar fluyan, las que no deben estar desaparezcan, y que aparezcan unas nuevas que seguramente son urgentes y necesarias para responder a los retos del siglo XXI. Pero ¿cómo asegurar ese pacto nacional, esa estrategia, para poder responder o dar luces a esa pregunta, cómo asegurar esta transformación? Tenemos hoy día un panel que está compuesto en 3 bloques y que tiene 2 expositores y 5 panelistas. En este primer bloque vamos a iniciar con una exposición de 7 minutos de Hugo Díaz, que luego será comentada hoy y tendremos una conversación con Fabiola y con Lucio. Adelante, Hugo. Bueno, Mariana ha hablado sobre un pacto y creo que lo necesario para empezar esta conversación es ¿por qué un pacto? ¿No? ¿Por qué es importante en el Perú? Y creo que hay muchas respuestas que podríamos dar, pero he seleccionado 3 que me parecen bien importantes. Una es que si ustedes revisan la estadística de cuántos ministros de educación han habido en los últimos 60 años, hemos tenido 54 ministros. Es decir, un promedio de un ministro un mes por año, ¿no? La segunda razón por la cual creo que es importante un pacto es porque en el transcurso de todas estas décadas pues hemos emprendido una serie de reformas educativas de distinto tamaño, algunas reformas integrales, otras reformas mucho más puntuales, pero todas han sido desactivadas en el tiempo. A veces porque no funcionaron, pero la gran mayoría de las veces se reemplazaron simplemente sin previa evaluación de si valía la pena o no valía la pena desactivar esas reformas. Y creo que una tercera razón importante por la que los pactos merecen la pena en un país como el Perú es que todos los planes que hemos formulado en las últimas décadas han sido planes de escritorio. Es decir, planes hechos con la mejor voluntad por técnicos, pero que en la práctica pues, no tenían el respaldo, podían haber tenido el respaldo legal, pero no el respaldo, digamos, real que viene de la población, ¿no? Por eso creemos que es bien importante un pacto y pues ¿a qué nos puede ayudar un proceso como el que el Consejo Nacional de Educación está liderando en este momento con la formulación del proyecto educativo nacional, ¿no? Es un proyecto que continúa, digamos, el esfuerzo
que se hizo del primer proyecto que cubre el periodo 2007-2021. Este se proyecta hasta el 2036 y lo que busca esencialmente es, en primer lugar, buscar ese consenso para definir una agenda de prioridades, que básicamente esté basada en el consenso, en un proceso muy amplio de participación de distintos actores de la población. La situación que tenemos ahora respecto de cuando hicimos el primer proyecto educativo nacional es muy distinta. Cuando se hizo ese proyecto, pues más o menos hubieron 10.000 personas de todo el país que participaron, pero ahora los medios de comunicación, las herramientas que tenemos para que participe la población son muchísimo más potentes y mucho más amplias, ¿no? Y es posible que ese número de 10.000 personas pues sea multiplicado por 15 o 20 en su potencialidad, ¿no? Lo segundo que es bien importante respecto de por qué un proyecto educativo nacional es darle sostenibilidad y pues continuidad a la visión y a las políticas educativas, ¿no? En un contexto en el cual las autoridades cambian mucho, el tener un proyecto que se convierte en una política de Estado como fue el proyecto educativo nacional que actualmente es vigente, resulta indispensable, ¿no? Y eso solo es posible si es que ese proyecto está inspirado, digamos, por las distintas voces que puedan venir de la sociedad. El Consejo en eso es solamente un instrumento que lo que hace es escuchar, darle coherencia a todas aquellas opiniones que puedan venir de los distintos actores. Otra cosa que es importante en este trabajo que hace el Consejo es que está adoptando un enfoque que supera lo que hasta este momento se ha venido trabajando en el tema educativo. Y es un enfoque centrado en la persona y en una educación a lo largo de la vida. La mayor parte de los planes, por no decir todos los planes que hemos concebido hasta este momento, son planes que lo que hacen es mirar la educación escolar, ¿no? La educación formal, esa educación que dura hasta el término de la universidad. Pero eso ya no es válido en una sociedad como la que vivimos. Una sociedad como la que vivimos requiere que la población trabajadora, la población que pasó por el sistema educativo tenga procesos de educación permanente, que pueda acceder a certificaciones periódicas de sus habilidades, y para eso el sistema educativo tiene que organizar los sistemas de formación, de capacitación que sean necesarios, ¿no? Y finalmente, el proyecto es importante porque necesitamos priorizar cuáles son aquellos nudos críticos que tiene el sistema. No deben ser muchos, deben ser pocos, ¿no? Y cuáles son las soluciones a esos nudos críticos. Y esa es quizás la tarea más difícil de un trabajo del consenso, ¿no? Porque ahí donde se busca la participación de muchos actores para que opinen, pues cada uno quiere que su parte figure como prioridad, ¿no? Ese esfuerzo es quizás la tarea más importante en términos de búsqueda de un grupo de prioridades indispensables para el proyecto educativo nacional. Una cosa que es importante en la formulación del proyecto es que las miradas que hay que tener para poder formularlo, pues tienen que ser de tres órdenes, ¿no? Hay una mirada que es una mirada más global, mundial, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema del aporte de la educación hacia la construcción de una convivencia, de una ciudadanía que no solamente sea local, sino que sea global. Lo segundo es que hay que mirar la perspectiva, y en esa perspectiva la cuarta revolución industrial es algo que ya tenemos que empezar a pensar cómo incorporarla, digamos, en
nuestras prácticas educativas, no hay que esperar que ella llegue, hay que preparar los centros educativos, hay que preparar a los profesores, hay que preparar los cuadros gerenciales para poder actuar en ese escenario. Y todo el cuidado ambiental es otro de los temas que indudablemente preocupa a la comunidad mundial. Hay otro tipo de temas que tienen que ver con el desarrollo nacional. Y ahí hay grandes respuestas que el sistema educativo tiene que ayudar a ofrecer al país, ¿no? Uno es cómo crecer sin pobreza o cómo crecer sin que la pobreza, digamos, continúe en los niveles que existen, sino que sea reducida drásticamente. ¿Qué hacemos con la revolución demográfica? En realidad, los cambios en la estructura de la población a lo que nos van a llevar es a que el crecimiento de las modalidades educativas que van a haber en el futuro van a ser modalidades más costosas que las actuales. Es decir, vamos a tener más gente con educación superior, más exigencia de posgrados, creación de capacidades para la población adulta. Eso cuesta más que lo que cuesta, digamos, formar en la educación primaria. Entonces hay todo un tema ahí en términos de demografía que hay que atender, todo el tema de competitividad, emprendimiento, empleo formal y empleo digno. ¿Qué hacemos con el 1,5 millones de ninis que hay en el país, ¿no? ¿Qué oportunidades educativas? ¿Cómo recuperar a ese tipo de gente? ¿Qué hacemos con el 70% de informalidad que hay? ¿Cuál es el papel que la educación puede tener en la reducción de la informalidad, ¿no? ¿Cómo contribuimos a un Estado eficiente, moderno, a todo el tema de los valores, de la ética, que es un tema muy presente actualmente, y a una cultura de paz que siempre es una amenaza en el país, ¿no? Y hay desafíos que tienen que ver con el propio sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es la escuela del futuro? Hemos discutido muchísimo en este evento sobre la importancia y el papel protagónico que tiene el estudiante y tiene la escuela, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 3 quinquenios, ¿no? La escuela va a ser la misma que la actual, cómo van a impactar las nuevas tecnologías en los diseños arquitectónicos, en las metodologías de enseñanza, en todo el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje de las personas, cómo impulsar la creatividad, la curiosidad, la investigación, ¿no? Que es uno de los objetivos principales que hay que desarrollar en el sistema, cómo contribuir a la creación de no solamente de competencias individuales, sino competencias familiares y competencias para toda la nación, ¿no? ¿Qué hacemos con la alfabetización? Tenemos 1,5 millones de analfabetos todavía en el país, en pleno siglo XXI, segunda década del siglo XXI, hay 1.350.000 analfabetos, ¿no? Y eso sin contar los analfabetos funcionales, es decir, aquellos analfabetos o alfabetizados que están en riesgo de retroceder al nivel de analfabetismo, ¿no? ¿Y cuál es el desafío de la alfabetización digital? Todo el tema de la gobernanza, la formación del talento humano para el cambio, ¿no? No solamente me refiero a la formación de cuadros gerenciales, sino también los docentes, y las responsabilidades público-privadas, ¿no? No agoto todos los temas, pero estos son parte de los más importantes que tenemos que discutir, digamos, con distintos actores de la sociedad para poder, digamos, hacer la formulación del proyecto. Termino muy rápidamente con contarles cómo es la programación del proceso. En realidad estamos en una primera etapa en la cual lo que estamos haciendo es evaluar el actual proyecto educativo y preparar toda una serie de materiales que nos van a servir para discutir con la sociedad, con distintos actores de la sociedad, los distintos aspectos que va a cubrir el proyecto educativo nacional. Una segunda etapa que ya empezó y que, por ejemplo, el CADE Educación forma parte de sus actividades,
es hacer conocer, hacer, hacer conocer que estamos trabajando un proyecto educativo nacional y pues que va a haber todo un proceso de desarrollo de consulta, ¿no? Consulta que se va a realizar entre marzo y septiembre y será en los meses de octubre, diciembre, que vamos a consolidar todo ese proceso de consulta y esperamos que entre enero y marzo del 2020 pues, el proyecto educativo nacional esté aprobado y nuestra meta indudablemente es que la aprobación no sea una simple aprobación de un documento, sino como fue el proyecto educativo vigente, que sea un documento convertido en política de Estado, es decir, que todos los gobiernos deben respetarlo y deben procurar su cumplimiento, ¿no? En ese marco, indudablemente va a ser bien importante de que el proyecto en su contenido no solamente proponga objetivos o aspiraciones que justificadamente buscamos alcanzar, sino necesitamos también algunos indicadores muy claros que nos faciliten la evaluación, el seguimiento, el monitoreo de las distintas actividades contenidas en el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, acá tenemos la oportunidad de crear visión compartida, que nos permita darle continuidad digamos, a este desamarre de nudos. Primero, que nos permita empezar a desamarrar esto. Y segundo, al crear esta visión compartida nos permita darle esa continuidad que no hemos tenido, como menciona Hugo, en tanto tiempo. Vamos a conversar con Fabiola y con Lucio. Nada de esto puede ocurrir sin que participen los maestros, ya que tenemos dos exponentes digamos, de docentes de la básica y de la superior. Voy a empezar con Fabiola. Fabiola, cuando conversábamos tú te describes como una científica. Y quisiera que me digas brevemente, ¿cuándo en tu vida decidiste que ibas a ser científica y qué te motivó a escoger ese camino? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto de compartir con ustedes este mundo de la educación. Bueno, yo creo que desde que nací. La verdad es que siempre me decían mis padres, una niña muy, muy preguntona, siempre tenía inquietudes y me estaba preguntando de todo siempre y cosas bastante raras, ¿por qué las vacas no comen carne? ¿O por qué las aves no tienen 4 patas? ¿O por qué los perros no ponen huevos? O sea, cosas que realmente tienen que ver con la naturaleza de los seres vivos. Y mi padre era médico veterinario y también era muy, muy motivador, y parte de su motivación era comprar enciclopedias. Entonces la casa estaba llena de enciclopedias. Haces una pregunta más, anda, lee la enciclopedia. Entonces, creo que ahí fue una conjunción de lo que dicen que hoy somos, al menos los estudios lo plantean así, no tajantemente, pero que somos 50% genética, eso me tocó, 25% ambiente, cultura y 25% determinantes sociales como la salud y la pobreza. Yo creo que en mi caso lo genético fue bien preponderante, tuve mucha motivación por parte de mi padre y todas las enciclopedias que habían en mi casa, y también tuve mucha suerte de tener una buena educación. Acaba de decirnos Rosa López hace poco que hemos matado la curiosidad y el asombro en los niños, ¿no? En las escuelas, que hacemos eso. Yo también soy una minoría, soy ingeniera y soy una de las pocas ingenieras de mi generación. Y ahora hemos escuchado que se viene una cuarta revolución industrial y vamos a necesitar muchos, no solo niñas, sino niños interesados en las áreas STEM. Entonces, Fabiola, ¿qué tiene que cambiar en este sistema educativo transformado para que más niños y niñas tengan, digamos, puedan aprovechar esa curiosidad natural con la que vienen a la escuela? Bueno, yo quisiera compartir mi experiencia, pero sobre todo desde el punto de vista de justamente de la motivación para la ciencia, la tecnología, las ingenierías, que es lo que tenemos necesidad urgente de tener más vocaciones, no porque todas las otras vocaciones no sean sumamente importantes y hoy más importantes que nunca también para las ciencias y ingenierías, pero sin embargo no tenemos vocaciones de esa naturaleza
y probablemente porque son disciplinas que las sentimos más ajenas, más complejas. Creo que podemos mencionar hasta 4 cuestiones que podríamos trabajar más intensamente. Uno, creo que Mariana Mayo lo ha declarado estupendamente, de lo que podemos hacer con respecto al cambio del docente, ¿no? El docente, particularmente en el área de las ciencias y la tecnología, no solamente tiene que estar absolutamente motivado y tener el conocimiento adecuado, sino que tiene que saber transmitirlo, tiene que saber transmitir esa pasión, pero que se entienda lo que está enseñando, porque no es tan fácil como tal vez en las otras disciplinas o más asequible para los estudiantes, captar esa conceptualización que tiene la ciencia o la abstracción que tiene la ciencia. Por lo tanto, el profesor, su pasión, su motivación, pero su conocimiento es bien importante. Entonces, ahí yo diría un punto, tal vez más horas, si así puedo decirlo, en esas áreas para los docentes. Lo otro, creo que tenemos que hacer énfasis, no solamente desde el gobierno, desde la sociedad en general, sino por supuesto de las escuelas, de que la ciencia, la tecnología, lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico esté más presente en la sociedad en general. Somos, por ejemplo, un país, uno de los pocos países que no tiene un museo de ciencia y tecnología, ¿no? Hoy día, tal vez, hablando de la cuarta revolución y las tecnologías de información, podamos pensar, museo, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Pero el museo también es un lugar donde los niños van a jugar, a hacerse preguntas, a que se las respondan, a trabajar en grupo, y cada vez los museos se transforman para llegar a los niños y motivar por la tecnología y por ese mundo que no les es fácil de asir, y que al contrario hay que motivarlo y no aplacar su creatividad. Más ferias escolares de ciencia, de creatividad, de tecnología. Hoy en día hacemos ferias de diferente tipo en el Perú con mucho éxito, pero sin embargo, ferias escolares sobre esos temas que podrían motivar a los niños, no hay tantos, y no es tan difícil unirse a algunos colegios y hacer ferias temáticas relacionadas, por ejemplo, a los problemas de sus comunidades y cómo la tecnología, simple tecnología, puede ser útil. Pueden ser museos regionales, no tiene por qué ser algo tan costoso. Por supuesto, no podemos olvidar las tecnologías que tienen que ver con el trabajo multidisciplinario, el trabajo en grupo. Hoy en día eso nos demuestra que nos da, de alguna manera nos aproxima sin querer al método científico, ¿no? El método científico, ¿qué es lo que hace? Es que seas capaz de plantearte una pregunta y tú mismo respondértela. ¿Cómo te la respondes? Trabajando en grupo, comunicando, aproximándote a la respuesta, y eso te da diferentes capacidades también. Te posibilita conocer tu entorno basado en la evidencia. Hoy en día, que estamos un poco en la época de la posverdad, la evidencia también es muy importante, ¿no es cierto? Que los chicos se hagan la pregunta y se la respondan basados en la evidencia. Y nuevamente, hoy en día la tecnología nos permite que tengamos experimentos sencillos basados en experiencias de la comunidad familiar y algo mucho más importante aún tal vez en el mundo global. O sea, nos permite hacer trabajos de grupo a nivel internacional. Hoy en día no es necesario decir es un grupo en orden alfabético con el compañero de la M a la P, ¿no es cierto?, como era antes. No, hoy en día puedes trabajar con los compañeros de España, de Argentina, de Uruguay, y haces trabajo en grupo gracias a las tecnologías. De manera que, bueno, ¿en qué estamos? Profesores, yo te diría una aproximación basada en los problemas, que eso no es nuevo, pero las nuevas tecnologías sí nos pueden permitir que la manera de hacerlo sea nuevo. Es decir, la metodología STEM yo creo que ayuda mucho porque incorpora además las otras disciplinas, ¿no? Hoy es imposible casi responder cualquier pregunta de la ciencia que tenga que ver con el espacio, con el ambiente, con la salud, con la agricultura, sin pensar en que todos los demás estamos envueltos en esa problemática y por lo tanto las otras disciplinas nos tienen que ayudar a entender lo que pasa con ese descubrimiento de la ciencia. Por lo tanto, lo multidisciplinario es muy importante.
Y bueno, por supuesto, apropiarnos de las tecnologías de información. Ya lo comentó también Mariana, que no es tan sencillo como decirlo, pero es una potencialidad enorme para trabajar no solamente en la escuela, sino, por supuesto, en la educación superior. Hoy en día ya hablamos de que una de las posibilidades de hasta acreditarnos en educación superior es la internacionalización, ¿no? Entonces, desde la escuela, no es necesario esperar a la educación superior para plantear todas estas cosas. Que la ciencia llegue desde todos los ámbitos que pueda llegar para motivar a los estudiantes. Desde la sociedad, como decía, la sociedad incluye también al mundo de las comunicaciones, al periodismo, más revistas científicas, por supuesto, virtuales o no, y más actividades relacionadas con el mundo global. Porque hoy en día llegar a la escuela, pero enseñarles a los niños que no solamente el mundo que tienen a su disposición es para que se conecten con los programas de YouTube a nivel internacional, sino para que puedan trabajar en grupo y hacerse las preguntas que tienen que hacer con una metodología que los puede ayudar a estudiar. Y tal vez un tema que me gustaría tratar, me queda creo un minuto todavía. Dice un minuto. Sí. Es el tiempo de dedicación. Hay, creo, una tensión hoy en día, ¿no? Si es necesario con las tecnologías que tenemos a la mano, tantas horas de estudio para los chicos. También creo que desde el mundo de la ciencia aprendemos que las horas de estudio son importantes. Las horas, por supuesto, lúdicas y dependiendo cómo las querramos utilizar. Pero la cantidad de tiempo que le dedicamos es importante para desarrollar una vocación tecnológica científica. Pero por lo tanto, todos esos otros aspectos motivacionales, los docentes, el uso de las tecnologías y cómo a través de la ciencia permitimos que llegue esta comunicación a los niños, hacen que esas más horas que necesitamos las puedan tener los niños a su disposición. Gracias, Fabiola. Lo que capto de tu propuesta es, en el fondo, es darle a los niños que tienen curiosidad natural y que de alguna manera algunos traen en la genética esa disposición para las áreas STEM, darles el entorno y la guía de los maestros para que esa curiosidad se potencie, en lugar de que se apague. Lucio, vamos contigo. Lucio, tú eres maestro y eres abogado. Te voy a preguntar por tu vocación docente. ¿Cuándo decidiste en tu vida que ibas a ser maestro y por qué? En primer lugar, agradecer a todos ustedes y a los organizadores por la invitación a participar en este trascendente evento a la representación nacional del magisterio, el SUTEP. Yo soy ayacuchano y mi familia, por los problemas sociales conocidos, se vio obligada a emigrar al Lima. Mi padre fue un respetable auxiliar de educación en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde también estudié. Y tuve la oportunidad in situ de vivenciar el reconocimiento, el cariño, la estima, la dignificación, la valoración al maestro de entonces. Y eso me marcó. Ahí decidí estudiar educación. Ingresé a educación en San Marcos, también estudié Derecho, y lo que hemos visto ya en el ejercicio profesional, una realidad distinta, en donde el maestro de la escuela pública es de alguna manera postergado, desplazado, y a quien el Estado le tiene una deuda histórica de revaloración social. Y es justamente por ese motivo que nosotros nos hemos internado en la vida y lucha sindical para una mejor educación y para defender, ampliar y extender los derechos de los trabajadores de la educación. Dime, Lucio, ahí está tu corazoncito de abogado también, ¿no? Dime, Lucio, ¿por qué tendrían los docentes que sumarse a este llamado por un pacto nacional por la educación que nos permita enfrentar estos desafíos del siglo XXI? Mira, los docentes somos parte del pasado de la República en el Perú y queremos ser parte del futuro por una mejor república y por un mejor país. Para nadie es un secreto que el sistema tiene fallas. Y si el sistema tiene fallas, definitivamente tiene que ser modificado y cambiado, y el magisterio no puede ser ajeno a ese llamado. En
nuestra historia, en los últimos 30 años, han habido reformas y políticas distintas en educación. Algunos dicen que se ha avanzado un poco y otros dicen que no se ha avanzado nada. Los que dicen que no se ha avanzado nada sostienen que el paradigma utilizado no es el más idóneo, que lejos de responder al siglo XXI responde al siglo XX y por tanto los procesos de evaluadores para docentes, el control de calidad del sistema, la infraestructura, la formación inicial y continua de los maestros tienen limitaciones y vacíos. Si esto es así, consideramos que el cambio es necesario. Nosotros consideramos también lo siguiente. En la universidad aprendimos que todos queremos la calidad. La sociedad, los maestros, la opinión pública quiere calidad de la educación. Y si queremos calidad de la educación, tenemos que asumir que el proceso educativo tiene algunos factores que hay que considerarlos. Estado, maestro, alumno, currículum, infraestructura. Y si queremos calidad, lo que tenemos que hacer como Estado es entender que estos 5 factores tienen que ser asumidos de manera interrelacionada, indesligable. Ocurre que los sistemas fallidos se dan y se ocasionan justamente porque se los aborda de manera unilateral, de manera aislada y no de manera integral. Y si planteamos una reforma y si planteamos la transformación del sistema, tenemos que convencernos que la única manera de realmente apostar por una transformación es que la decisión política importe e involucre el tratamiento de estos 5 factores. ¿Quién no quiere infraestructura adecuada con talleres y aulas idóneas? ¿Quién no quiere alumnos bien alimentados, sin problemas económicos, familiares u hogares destruidos? ¿Quién no quiere un profesor competente, calificado, solvente, académica y profesionalmente? ¿Quién no quiere un currículum flexible que se adecue a las demandas y necesidades de la población? ¿Quién no quiere un Estado que asuma de manera idónea la educación como inversión, como palanca de desarrollo, con un presupuesto idóneo? Nosotros decimos convencidos que si el Estado aporta, si el Estado asume que el presupuesto debe ser idóneo, el tema de la equidad, el tema de la calidad, el tema del acceso, el tema de capacitaciones, de remuneraciones del magisterio, va a ser atendido. Entonces, si apostamos por la transformación de un sistema, tenemos que abordar estos aspectos de manera integral para garantizar que ese sistema sea exitoso y logremos todos lo que queremos, la calidad de la educación. Muy bien, Lucio, la verdad que me hace acordar al barquito que nos mostraron en la mañana con este nudo en el fondo como una especie de guía, ¿no? Y lo que pasa es que si tenemos un propósito común, una visión compartida, y logramos alinear, dejar nuestros intereses, digamos, particulares, y nos alineamos todos hacia el interés de esa visión compartida, yo creo que podemos realmente asumir este reto de la transformación. Me indica el panel de que se nos ha acabado el tiempo para este panel. Solamente quería, y se me han quedado un par de preguntas, rápidamente un comentario final de parte de Fabiola y de Lucio, muy cortito. Fabiola, tú eres además de científica investigadora. Dime una recomendación, bien cortita, acerca de cuál es el rol de la investigación en esta transformación que estamos planteando. En esta cuarta revolución, que realmente es una revolución a nivel tecnológico, industrial, que no sé si todavía somos tan conscientes de dónde estamos, nos genera un reto, pero a la vez una oportunidad, ¿no? Realmente como país podemos dar lo que llamamos un salto de rana, un salto cuántico para poder llegar a ser parte de esta cuarta revolución. Y en eso la investigación, la generación de conocimiento tecnológico, pero también en sus diversas etapas, tiene muchísimo que ver. Pero para eso debemos estar preparados con justamente los estudiantes que nuestro país requiere. Y eso, lo que requiere esta cuarta revolución, y que para que realmente la investigación pueda aportar al desarrollo de nuestro país, son esas habilidades diferentes que necesitamos en nuestros estudiantes. Una de esas habilidades, sin duda, son habilidades avanzadas cognitivas, pero también las socioemocionales, trabajar en equipo y, bueno, lo que ya se ha discutido acá tanto. Pero quiero centrarme muy brevemente en la necesidad de tener un grupo de personas importante, una masa crítica importante, que puedan ser capaces de entender lo importante que es generar conocimiento.
por supuesto, mi corazoncito me lleva hacia las áreas tecnológicas del conocimiento, pero en todos los ámbitos de la investigación esto es importante. Y los países que hoy en día están logrando el bienestar y desarrollo han tomado la decisión de efectivamente tener una masa crítica mínima, indispensable, con personal altamente calificado. Por eso, tal vez una reflexión al respecto del mundo de la educación superior hoy, que estamos así un poco anudados, porque efectivamente necesitamos variabilidad y flexibilidad también en esa mirada. Una mínima masa crítica altamente calificada, sin duda. De eso no podemos dejar pasar esa necesidad. Pero también una gama mayor que nos permita tener otro tipo de instituciones de educación superior que estén mirando hacia los temas mencionados también por Lucio, o sea, el tema de responsabilidad social, el tema ambiental, el tema de cómo nos internacionalizamos y traemos esa cuarta revolución donde estamos. O sea, realmente, si algo tenemos que hacer es concentrarnos en determinados grupos que van a generar ese conocimiento que nuestro país requiere para adueñarnos de esa cuarta revolución que creo que todavía no somos muy conscientes de lo que significa. Así que en realidad necesitamos una masa crítica de niños y niñas que puedan interesarse por las áreas STEM, que vamos a necesitar muchísimo de eso, y también que necesitamos una masa crítica de investigadores que nos ayuden a ser competitivos, ¿no?, como nación. Lucio, en un súper segundo, como dicen, dime la característica que tendría que tener el maestro en este nuevo modelo, en este mundo transformado que hemos descrito. Para nadie es un secreto los vertiginosos cambios tecnológicos, científicos, sociales, que obligan al maestro, al docente, definitivamente a reformular su práctica docente y apostar por un tipo de maestro, un tipo de docente con un perfil específico. Ese maestro consideramos que debe ser, en primer lugar, un maestro revalorado, un maestro prestigiado socialmente. Debe ser un maestro investigador, innovador, acucioso, amante de la sabiduría, amante de la naturaleza, de tal manera que busque la armonía entre el hombre y la naturaleza. Tiene que ser un docente que inculque valores, más todavía teniendo en cuenta que en estos tiempos quienes inculcan los valores no precisamente nos muestran valores, y esos paradigmas son de antivalores, y aquí hay una correspondencia entre la educación formal y la educación no formal. La educación formal, escuela; la educación no formal, comunidad, iglesia, medios de comunicación. Por ejemplo, qué fabuloso sería si los medios de comunicación harían la complementariedad con los maestros en el sentido de formar valores. Hay dos programas que hemos visto en Canal 7, uno dirigido a los niños y jóvenes, que desarrolla cultura, promueve conocimiento, promueve valores. En Canal 8 hay un programa que tiene que ver con la lectura, que igualmente promueve cultura y conocimiento. Si hay esa complementariedad, definitivamente los valores y el inculcamiento de esto va a ser más sencillo. Necesitamos un maestro, un líder pedagógico, un líder social. Necesitamos un maestro que esté compenetrado completamente con su alumno y que tenga la predisposición también para aprender de él. Necesitamos un maestro que no sea simplemente transmisor de conocimientos, sino que acompañe y conduzca al alumno en la realización de sus proyectos personales, un formador de generaciones. Y también necesitamos un Estado que cumpla sus compromisos y facilite las herramientas al maestro. Tenemos un Estado, y para nadie es un secreto, que hace 15 años firmó un acuerdo nacional de incrementar el presupuesto para educación. Y a la fecha, este acuerdo ha sido incumplido. Y consideramos importante, y todos los que estamos acá, podríamos hacer a través del mecanismo que consideremos conveniente, de presionar para que el Estado cumpla sus compromisos, considere la educación como inversión, asegure ese 6% para educación, de tal manera que los objetivos que en educación nos planteemos, que el sistema que queremos ideal, adecuado, se pueda concretar. El día de mañana nosotros no lo queremos, pero vamos a movilizarnos por Lima justamente para exigir al gobierno ese presupuesto idóneo que permita pues lograr todo lo que nos hemos planteado. Gracias, Lucio. Bueno, por lo menos podemos decir que podemos estar de acuerdo en algo, que es esta descripción que acabas de hacer del maestro. El maestro que has escrito, creo que podemos estar todos de acuerdo en que ese es el maestro que estamos
queriendo tener en nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias, Fabiola, muchísimas gracias, Lucio, muchísimas gracias, Hugo. El escenario es tuyo, César. César nos va a hacer una exposición de 5 minutos. En realidad, la idea es presentar un tema que creemos que es bien importante, que es, hemos hablado en todo este día y medio de la necesidad de tener un norte claro, tanto en el liderazgo a nivel de la escuela, acerca de cuál es nuestro proyecto institucional, acerca de cómo alinear a las personas en esa dirección, como en la gestión en general. Flavio mencionaba, por ejemplo, ayer, cómo muchas veces se sobreponen a la hora de las negociaciones de cosas, intereses particulares, el del consejero regional, el no sé qué, y en realidad el punto fundamental que se supone es lo que da razón de ser a la existencia del sistema educativo, que es el derecho de las personas a la educación, queda perdido en el camino. Y eso es un poco de lo que quiero plantear acá, o sea, reforzar la idea de que más allá de muchas cosas que quisiéramos hacer o que hacemos cada uno en distintos ámbitos o de distintas maneras, hay un foco general que es el que debiera articular o debiera articular efectivamente en una sociedad democrática este Pacto Nacional por la Educación, la idea de entender a la educación como un derecho de las personas para su propio desarrollo. Para eso primero quiero empezar con una digresión medio conceptual, ¿no? Muchas veces usamos de manera intercambiable la idea estatal con lo público y de lo privado con lo no estatal. Y en realidad hay una diferencia, ¿no? Lo estatal es lo que es del Estado, lo que no es estatal es lo que no es del Estado, así de simple. Lo público es un poco más complicado. Lo público es un poco más complicado porque hay muchas cosas que son asuntos públicos que no necesariamente son manejadas por el Estado. La manera como nos comportamos en determinados ámbitos, incluso de lo que podría ser la vida cotidiana, afirma, por ejemplo, patrones de comportamiento democrático que no son necesariamente un problema del Estado, pero que sí son parte de la vida pública de las personas. Y lo más grave aún es que, como lo hemos visto en varias de las presentaciones y en varias de las discusiones de este evento, a veces el Estado no necesariamente opera de acuerdo al interés público. Entonces, a veces el Estado puede terminar operando de acuerdo a algún otro tipo de interés. Lo público y lo particular tiene que ver con los intereses de los agentes, independientemente de si sean estatales o no estatales. Por eso es que eso hay que distinguirlo de que hay una gestión que hace el Estado, hay una gestión que no hace el Estado, que ambas gestiones pueden contribuir ¿a qué? A una misma finalidad pública. ¿Cuál es esa finalidad pública? La finalidad pública es la que estamos hablando, afirmando la educación como un derecho. El desarrollo de las personas como en un entorno democrático, ciudadanos en una república, no los ciudadanos de Napoleón, que cuando crean este sistema educativo lo hacen en primer lugar para homogenizar a la población y crear la nación francesa. Cuando Napoleón hace eso, el 50% de los franceses no hablaba francés y era una necesidad de homogenización. Hoy día no estamos hablando de eso, estamos hablando de ciudadanos en un entorno global, personas básicamente libres y responsables de sus actos viviendo una vida civilizada, que es el fundamento más básico de la libertad, de lo que constituye una república, ¿no? Esa es la finalidad, y esa finalidad en el fondo la puede cumplir cualquier agente. Cuando una universidad privada forma gente que está comprometida con el país, está contribuyendo a una finalidad pública. Cuando una institución del Estado hace lo mismo, también. Y cuando ambos no hacen eso y hacen otras cosas, también pueden estar fallando a esas finalidades. Y eso segundo pasa porque existen finalidades distintas de la pública que tenemos que reconocer. Tenemos finalidades particulares e intereses particulares que operan todos los días en nuestra acción. Algunos de esos intereses pueden ser perfectamente compatibles con las finalidades públicas. Algunos de ustedes tienen colegios en los cuales, aparte de desarrollar las cosas que la gente tiene derecho,
quieren promover un credo particular, religioso particular, en armonía, digamos, no están proponiendo que los infieles que no son parte de su credo deben morir, porque eso sí sería totalmente antidemocrático, ¿no es cierto? Pero en armonía con el interés público de crear una sociedad democrática y un credo en particular, o quieren promover la enseñanza de un idioma, o quieren promover una relación particular, preferente, de amistad con el pueblo, digamos, ancestral, del cual vinieron algunos migrantes, sea de China, sea de Japón, sea porque no somos amigos de los alemanes, por lo que fuera, ¿no es cierto? Todos esos son intereses particulares que no tienen por qué estar normados por el Estado en ningún caso y que son perfectamente compatibles con lo público. Pero hay otros intereses que son complejos. Cuando hacemos educación, digamos, sea del Estado o no, al servicio de intereses particulares, socavando el interés público, estamos en problemas. Una educación privada que construye un modelo de negocios en el cual se sacrifica la calidad de la educación por la rentabilidad, eso está socavando el interés público. Una universidad que define, una universidad estatal, por ejemplo, que define el número de vacantes en la facultad de, voy a decir sociología para bromear conmigo mismo y no con otro, en función de cuántos profesores de sociología hay acá y cuántos alumnos necesitan para completar su carga, lo que está haciendo es básicamente expropiarse una universidad estatal para que sirva un interés particular. Y este ejemplo no es casual, ¿no es cierto? Creo que todos conocemos que esto ha pasado en el Perú en los últimos 40 años sin ningún problema. Las vacantes se deciden en las universidades estatales para completar la carga de los docentes, no en función de la necesidad del pueblo, no, o del local, de la región donde uno está. Digamos, la Universidad Nacional Faustino Sánchez de Carrión de Huacho tiene creo que 800, 900 estudiantes en sociología, no porque la sociedad huachana sea particularmente compleja, ¿no? Sino por otro tipo de razones que no tienen que ver con el interés público. Reconocer la existencia de estas cosas es clave para que el Estado y quien no es parte del Estado puedan cumplir las finalidades públicas de la educación, que es el centro de esto. Da lo mismo quien gestione las escuelas, lo importante es que aseguremos el derecho de las personas a la educación. Gracias, César. Marilu, tú has estado, o sea, se habló de este muro, ¿no? Que separa lo público, lo privado, lo estatal, no estatal. Tú has estado de los dos lados del muro. Ahora estás contribuyendo a la educación desde el, digamos, desde el lado privado, desde el sector privado. ¿Cómo ves la posibilidad de, ahora que estás de este lado, de potenciar esta colaboración entre ambos sectores para que realmente podamos causar más impacto? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes con todos. Y agradecer una vez más a IPAE por esta gran iniciativa del CAE Educación. Dentro del marco que acaba de presentarnos César, de que la educación pública, estatal, la educación en general básica, es un derecho fundamental y un servicio esencial para todos los peruanos, yo quisiera decirles que la educación, esa educación que es además función del Ministerio de Educación asegurar que se cumpla, tiene que tener un nombre y un apellido. Su nombre es acceso y su apellido calidad. No debe haber acceso sin calidad. Lamentablemente, hoy día nos preocupamos hasta el día de hoy mucho en el acceso, pero debilitamos la calidad de la educación. El Ministerio de Educación, nuestro ministro de Educación, tiene que tener tanto interés por la educación estatal como por la no estatal, porque todo contribuye al desarrollo de nuestros estudiantes y al desarrollo del país. Debemos de impulsar y pedir desde el sector privado que se fortalezca más a esta educación no estatal comprometida que contribuye con el desarrollo de nuestro país. Hay muchas iniciativas desde el sector privado en las cuales podemos contribuir a la mejora de esta calidad. Una muestra de ellos es este foro. Este foro, promovido por el sector privado, contribuye con el trabajo de quien es el ente rector de la política educativa del país, que es el Ministerio de Educación. Es un espacio en el que todos podemos saber dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Es muy importante, ahora vamos a escuchar a nuestro ministro, que nos diga cuál es ese norte como país y saber cómo podemos
contribuir a esa educación descentralizada, democrática, transparente, orientada a logros que todos los peruanos queremos. Ayer César hablaba un poquito de cómo es nuestro sistema educativo. Y digo un poquito porque sí dio grandes números, pero yo creo que es importante a veces manejar un poco más de ellos. Habló de 110.000 ofertas educativas, ¿no?, que tenemos en el país. 110.000. Tenemos 70.000 instituciones educativas, 30.000 escuelas de infraestructura. Tenemos 7,5 millones de estudiantes, 350.000 docentes. ¿Y saben qué? Nuestro sistema educativo arrastra debilidades desde muchísimos años atrás. No es responsabilidad ni de las gestiones, las últimas gestiones, sino son muchas las gestiones que han venido arrastrando esto. Pero la buena noticia que les tengo, acá una publicidad para el Ministerio de Educación, es que ya está implementándose el RIE, que es el Registro de Instituciones Educativas. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Ese reordenamiento territorial de los servicios, de las escuelas, de los docentes, de los directores que necesitamos para poder realmente aplicar estas políticas públicas y que el sector, tanto estatal como no estatal, puedan sumar desde los diversos territorios a la mejora de la calidad educativa. La educación, el sector privado, es uno de los mejores aliados que el Ministerio de Educación puede tener para el progreso y la mejora de nuestra educación. Y así lo tenemos que ver. Pero, ¿cómo poder hacer para que todas estas iniciativas que hoy día vemos, por ejemplo, a través de obras por impuesto, donde podemos mejorar el tema de los tiempos en la ejecución y en el gasto de las obras que se construyen, realmente funcionen? Vi al ministro que estaba ya lampeando la primera obra por impuestos en Piura, y la verdad que da gusto. Y me imagino que a partir de estas van a salir muchísimas. ¿Cómo podemos agilizar también asociaciones públicas privadas? Mejoremos estos procesos que están interrumpiéndonos y no nos están dejando, como país, poder tener esta articulación entre el privado y el público, el estatal, el no estatal, como dice César, para poder mejorar la calidad educativa. Miren, yo les quiero contar una anécdota, pero que es lo que refleja cómo funcionamos cuando estamos en el sector público y cómo funcionamos cuando estamos en el sector privado. El 27 de marzo del 2017 fue el desbordamiento del río Piura en la época del fenómeno del Niño Costero. El gobierno había publicado decretos de urgencia en lo cual exoneraba a los sectores a hacer las compras para atender las emergencias. Entonces, deberíamos haber tenido una respuesta rápida, ágil, porque los procesos eran mucho más rápidos, requerían de mucho menos pasos para poder adquirir algo que se necesitaba con urgencia. Teníamos 11.000 damnificados en el campamento de Curamori, 11.000 damnificados que necesitaban agua. Teníamos la plata, teníamos la forma de poder hacer las compras, pero nos demoraba 10 días llevar el agua a Curamori. Agarré el teléfono, llamé a un hado padrino que tiene la educación pública en el sector privado, que es el expresidente de Empresarios por la Educación, a quien aprecio mucho, José Miguel Morales, y le conté: José Miguel, necesitamos recipientes para poder distribuir agua en el campamento de Curamori. Allá me dijo, dame un rato, te llamo. Me llamó a los 10 minutos, me dijo, mañana empieza la distribución. Y esa es la diferencia. Y el señor ministro lo sabe. Con el sector privado podemos ir, se puede ir en la mejora de la calidad educativa más lejos y más rápido. Y eso es lo que necesitamos. Ese sector privado comprometido, contribuyendo a la educación.
Otra cosa que quería contarles es, por ejemplo, esta brecha inmensa que tenemos en el Plan de Infraestructura Nacional Educativa. Es de 100.000 millones. Al año transferimos como país, dentro de nuestro presupuesto en educación, se transfieren 1.200, 2.000 millones a las regiones para que atiendan esas necesidades junto con lo que hace el Programa Nacional de Infraestructura. Imagínense, en el mejor de los casos, 2.000 millones para cubrir una brecha de 100.000 millones. No vamos a poder. Necesitamos obras por impuestos, necesitamos APPs, necesitamos iniciativas privadas del sector privado. Y es así como podemos contribuir, Mariana, desde muchas formas, desde muchas aristas, y no solo contribuir, sino que necesita la educación del Perú, de todos sus actores, y ya no como sectores, sino como ciudadanos. Ok, muchas gracias, Marilu. La verdad que para poder desamarrar este nudo y realmente poder imaginar un sistema educativo diferente, necesitamos el concurso de todos. O sea, aquí no podemos, tenemos que destruir este muro que tenemos, y que es un muro de desconfianza, básicamente. Si podemos destruir ese muro y establecer confianza, creo que podemos hacer muchísimo más. Lucho, efectivamente se habla de que ha habido, en el caso de educación superior, un gran acceso en las últimas décadas por la intervención del sector privado en la educación superior. Sin embargo, hay mucha crítica respecto a la calidad de esa oferta. Y se criticó, ahora que tenemos la ley universitaria y la SUNEDU, lo que se critica es que nos hemos vuelto, estamos recortando autonomía y además nos hemos ido al lado de la sobreregulación. ¿Cómo encontrar ese punto perfecto, ese equilibrio desde el punto de vista del marco regulatorio? Gracias, Mariana. En primer lugar, agradecer a todos y expresar algo que creo que es la concreción de lo que ha estado ocurriendo con las autoridades educativas del sector privado. La presencia de nuestro ministro de Educación, del superintendente de universidades, el director de Educación Superior Tecnológica, nos asignó corroborar en este evento lo que ya ha venido ocurriendo. Es decir, creo que las alianzas y la participación de los actores creo que es fundamental para poder ir desanudando todo esto que tenemos que hacer. Creo que estamos en ese camino. Y a partir de allí quisiera decir algo con relación a tu pregunta, Mariana. Mira, en el año 1995 el Banco Mundial hizo recomendaciones a los grupos de países, recomendaciones que tenían que ver con la foto que había en ese momento respecto a la educación superior. ¿Y cuál era esa foto al año 95? Era una educación superior de élite, porque solamente a las universidades públicas podían entrar personas que podían ingresar mi caso particular, que soy sanmarquino, 2 noches me la pasé para matricularme, de 25.000 entramos solamente 2.500, más de élite no podría ser. Y en el caso de las universidades privadas, las asociaciones, es decir, las asociaciones de universidades privadas de Perú, que conservan el prestigio que tienen, igualmente de élite, porque tenían pensiones demasiado caras a las que no accedían el resto de la población. De manera que teníamos una foto con un tema de élite y el Banco Mundial recomienda que haya un acceso, un ingreso de la iniciativa privada. Y efectivamente entra la iniciativa privada y hemos podido alcanzar esa tasa de matrícula que María Isabel compartió con nosotros en la mañana, una tasa de matrícula que aún no llega al 50% de la matrícula. Es decir, a pesar del acceso y del incremento, tenemos una población estudiantil en el Perú más de la mitad. ¿Qué hace esa población? Nos estamos nosotros en este momento preocupando por la que está en el sistema educativo y la que no está en el sistema educativo, más del 50%. A partir de allí, efectivamente se han generado una serie de participaciones y actores y efectivamente la necesidad de que el Estado regule. Antes no había una participación regulatoria del Estado y el Estado comienza a regular. Y en la regulación choca con temas de autonomía. Desde el punto de vista jurídico, yo no encuentro ningún tipo de problema entre el concepto de autonomía y el concepto de regulación. La Constitución es muy clara, la Constitución le asigna al Estado el rol de coordinador de las políticas educativas. Ojo, habla de coordinación de políticas educativas. Coordinar significa que hayan otros actores alrededor del Estado. Estamos acá, esos actores.
habla de formular lineamientos académicos generales. La Constitución no dice lineamientos específicos, lineamientos académicos generales. Y además formular requisitos mínimos para la organización de las instituciones educativas, no máximos. De manera que hay todo un espacio para que se ejerza la autonomía con propiedad. Y a propósito de instituciones educativas, debo compartir con Lucio y de alguna manera indicarle que dentro de esos 5 elementos te faltó el de las instituciones educativas, que juegan un rol importante para el sistema de educación superior universitaria y que están acá presentes además. De manera que yo no encuentro conceptualmente un problema entre el ejercicio del sistema regulatorio y el ejercicio de la autonomía, en tanto hay espacios para ambos y en tanto se respeten. Sin embargo, como hay que ir desanudando algunas cosas, debo decir, por ejemplo, que en el tema de autonomía hay un tema importante que es el tema, y que además es constitucional, es el tema, por ejemplo, de la gobernanza. Hablaba con Flavio en el almuerzo y me decía, ¿cómo podemos hablar de autonomía de las instituciones públicas si ni siquiera tienen presupuesto para poder manejar? ¿Con qué autonomía puedo tomar yo decisiones de tipo administrativo, normativo, académico, si ni siquiera cuento con un presupuesto? ¿Qué está ocurriendo en este momento con el sistema de licenciamiento? Ha comenzado para las universidades, para los institutos. En el caso de los institutos, ningún instituto público está en el licenciamiento porque hay un problema económico. Hay un tema serio en el caso de autonomía y además, debo decir algo, el tema de la gobernanza, que es propio de la autonomía, es un tema muy distinto según se trate de una institución pública que de una institución privada. En el tema de la gobernanza, que tiene que ver con la gestión, desde mi punto de vista, en el caso de las instituciones educativas particulares bien constituidas, con promotores serios, funciona perfectamente. En el caso de las instituciones educativas públicas o en las universidades específicamente, donde, por ejemplo, tenemos un tercio estudiantil que debe participar en la comunidad universitaria, no cabe duda, pero no puede pues, participar en la gestión de la universidad. Los estudiantes son el centro del sistema, para ellos estamos nosotros. Pero no puede ser posible que hayamos mantenido durante más de 100 años desde la reforma de Córdoba un derecho que se le concedió a estudiantes que están en periodo de formación y los tenemos en las universidades tomando decisiones. Repito, no digo que no deban participar, digo que no es posible pensar en que chicos que están en formación puedan formar parte de tomar decisiones en el cogobierno de las universidades. Para mí, ese fue uno de los grandes errores que trajo la reforma de Córdoba y así se lo hicimos saber cuando hemos estado en la crisis del 2018 hace muy poco. Eso es todo lo que quisiera decir por ahora, Mariana. Entiendo tu punto de vista y creo que al derribar ese muro entre lo público y lo privado, creo que y al crear un mayor nivel de confianza, creo que podemos empezar a aprender uno del otro. Creo que existen buenos ejemplos y buenas prácticas en ambos sectores. No sé, Luis, ¿qué me puedes decir sobre eso? O sea, ¿es posible que podamos aprender las universidades públicas de las privadas y viceversa? Pero es que estamos en un sistema donde los actores tienen que estar coordinando entre sí. Pero no están coordinando entre sí ahora, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que decía al comienzo, me parece que esta es una oportunidad en la que se puede fomentar todo ello. Escenarios como este, pero además con marcos regulatorios que deben mejorarse y deben corregirse. Marcos regulatorios al interior del país y marcos regulatorios al exterior del país. No es posible que tengamos, por ejemplo, ya que hemos hablado de autonomía, una autonomía determinada para las universidades, no obstante que tienen autonomía de nivel constitucional. Hoy por hoy los institutos tienen más autonomía que las universidades. Hoy por hoy los institutos se miden a través de los créditos y avanzan a través de los créditos. Las universidades tienen el tope de tener 5 años por lo menos estudiando o 2 semestres por año. ¿Te das cuenta? Este es uno de los últimos nudos que se han armado acá en ese sistema. Y claro, justamente creo que llegó la hora de empezar a desamarrar estos nudos. Y como decía Juan María, si no me equivoco, no se trata de estar mirando lo que hay afuera y tratar de copiar, sino de reinventar. Este panel se nos quedó sin tiempo. Marilú, solamente cortito. Se habla mucho de esta crisis de valores, ¿no? Y César acaba de decir que al final todos los actores tenemos un propósito común: formar ciudadanos de esta república.
¿no? Ciudadanos que puedan contribuir a su propio progreso personal, pero también estén pensando en el progreso de la sociedad y que tengan la capacidad de convivir con los otros ciudadanos. ¿De quién es la responsabilidad al fin de esto? ¿De quién es? Bueno, creo que hoy día vivimos un momento en el que todos, supongo, o creo, en esta sala nos sentimos indignados, ¿no? Nos sentimos indignados por todos estos actos de corrupción que día a día se vienen destapando en las instituciones públicas de nuestro país. Pero creo que decir que la corrupción está ahí en los funcionarios de los sectores de las instituciones públicas es negarla, es negar esos valores que tenemos que desarrollar como sociedad. La corrupción está en todos lados, está en nuestra sociedad, la corrupción está en nuestra cultura y tenemos que indignarnos y tenemos realmente todos que ver cómo podemos cambiar esos valores o esos antivalores que están dentro de nuestros ADNs. ¿Quién enseña? ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar? Yo creo que quien debe enseñar es la autoridad en la materia, que domina la teoría y que puede explicarle a sus estudiantes este conocimiento a través de la práctica. Por ejemplo, si somos profesores de matemáticas, enseñaremos a nuestros estudiantes que tenemos que llevar un número, ¿no?, en la resta, para que cuando el minuendo es mayor que su contraparte del contraendo, debemos voltear a la pizarra, debemos poder hacer la resta y aplicar estos conocimientos que nuestros estudiantes ya comprendieron en las acciones de la vida diaria cuando se requieran. En este espacio es muy fácil decir quién enseña. Enseña el profesor, cómo a través de esta metodología en la que enseña teoría, conocimientos, lo aplica en la práctica, acompaña a sus estudiantes a que a partir de estos nuevos conocimientos pueda crear. Pero en el caso de los valores no es tan fácil. En el caso de los valores, a diferencia de la matemática o el lenguaje que podemos enseñar, que podemos escoger cuándo utilizamos esos conocimientos y en qué momento lo demostramos, los valores los demostramos en nuestro día a día, en nuestro desempeño diario. Entonces, no podemos decir que es tan fácil. No es tan fácil enseñar valores. Sin embargo, si tuviéramos que escribir un libro de cuáles serían esos contenidos, esos conceptos que queremos desarrollar, y fuéramos nosotros el ejemplo para graficar esa teoría, yo les sugeriría a todos hacer ese ejercicio. Mis acciones diarias van a graficar ese libro de contenidos, de conceptos que vamos a llevar a las aulas para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen esos valores que tenemos. Entonces, cuando se enseñan los valores, de repente la teoría la podemos enseñar a hablar acá o en un salón de clase o en la cabecera de una mesa. Pero cuando demostramos esos valores, los demostramos en todas las decisiones que tomamos, las demostramos en las actitudes y conductas que tenemos, en los pasillos, como cuando somos peatones, cuando cruzamos una pista, cuando manejamos, cuando hablamos por teléfono, estamos demostrando nuestros valores. Y a diferencia de enseñar matemáticas o lenguaje o cualquier otra de las ciencias, los valores enseñan el día a día, se demuestran en el día a día, los buenos o la falta de los valores. Y todos damos cátedra de esto a nuestros estudiantes o a nuestros hijos. Yo creo, y ahí sí pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? Es de todos, ¿Y cómo? Con el ejemplo. Con el ejemplo realmente vamos a demostrar los valores y después nos sentamos a discutir del currículo nacional, de los currículos institucionales, de que si hacemos un plan de estudios más amplio para incluir valores. Pero primero quiero poner este reto, Mariana, quiero dejarlo acá,
en el cual nos comprometamos todos a, en un periodo de 6 meses, ser ejemplo de ese libro que queremos que se escriba, de ese currículo que queremos que se diseñe para que vaya a las aulas de nuestros niños y niñas, y así, con la autoridad de que somos consecuentes con lo que decimos, sentarnos con el Consejo Nacional de Educación para elaborar ese proyecto educativo al 2036 que tanto necesitamos, y que ojalá que esa fuerza de los valores nazca de esos más de 10.000 contribuciones que podemos dar a este proyecto educativo. Coincido totalmente contigo, Marilú. Yo creo que acá la responsabilidad es de todos. Y como dice Marilú, es como lo que dijeron hace un rato. Primero haríamos probar en el campo y luego viene la ley, que de alguna manera enmarca lo que hemos podido experimentar en el campo. Es igual. Primero viene el modelo. Todos somos modelo de comportamiento ético y de valores. Y después los contenidos y la explicación. Bueno, muchísimas gracias, Marilú, Lucho y César. Gracias. Ok, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Este nudo que ven aquí, en el que estamos todos entrampados, imagínense que para el año 2036, porque no me puedo siquiera imaginar qué pueda ser para el 2070. Por favor, que no. Flor. Imaginémonos que para el 2036, que es este marco que nos ha dado el Proyecto Educativo Nacional y este Pacto Nacional por la Educación, lo desenredamos, ¿ok? Y no hemos simplemente desenredado y puesto así en horizontal todas estas iniciativas, sino que hemos reinventado ese sistema y está ahora poniendo al estudiante en el centro, ¿no es cierto? Y alrededor de eso todos estos conceptos que de alguna manera hemos ido viendo desde la tarde de ayer hasta hoy y están aquí presentes. Entonces, para poder hacer este ejercicio de imaginación, lo que le voy a pedir a nuestros panelistas es que yo les he escogido a cada uno uno de estos conceptos y lo que voy a pedirles es que en 3 minutos cada uno me puedan aterrizar esta visión de estos conceptos de este sistema. El primero, adelante, una más, se lo voy a pedir a Hugo. No sé si pueden, ya. Hugo, gobernanza. Coméntanos, 3 minutos. Bueno, habíamos invertido, pensé que era desarrollo de capacidades, pero está bien. Yo creo que un principio fundamental de la gobernanza es hacer más fácil la vida de las unidades de gestión. Se ha complicado mucho en los últimos tiempos y con demasiadas presiones de demandas de información por parte de la administración, tanto central como intermedia, pues a los centros educativos les es muy difícil hacer el gobierno de sus escuelas. Lo segundo es que creo que para hacer una buena gobernanza necesitamos un buen sistema de información para toma de decisiones. Y ese sistema de información está muy carente. Como se mencionó ayer, lo mencionó César Guadalupe, pues no sabemos cuántas escuelas hay en el país, no sabemos cuántos docentes hay, ¿no? Hay grandes dificultades de aplicación de la ley de reforma magisterial en cuanto a bonificaciones para docentes en áreas rurales, porque no tenemos un buen conocimiento de cómo están distribuidos los docentes en las áreas rurales, ¿no? Es decir, hay un tema de sistema de información que es muy importante, ¿no? El otro tema para gobernanza creo que es bien importante, estamos en un sistema que descentraliza, pero creo que tenemos que revisar la
la pregunta, ¿qué es lo que debemos descentralizar? ¿Quién debe asumir ese nivel de descentralización que aspiramos? ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué recursos? Hay procesos en los cuales pues, los roles no están suficientemente definidos, y mientras no haya una definición de roles clara, qué es lo que queremos como gobierno central, qué es lo que queremos como escuela, y en medio de eso, qué es lo que queremos como organismos descentralizados, intermedios, pues indudablemente que no vamos a tener una buena solución. Okay. Y creo que solamente para terminar, el último tema, hay que revisar las estructuras de los organismos, y en medio de esas estructuras, un Ministerio de Educación más pequeño creo que es una de las opciones que hay que evaluar. Gracias, Hugo. La siguiente es para Quilla. Redes. ¿Cómo te imaginas en términos de redes? Bueno, redes, desde ayer que estuvimos aquí conversando y escuchando a Santiago primero y luego la colega del BIT, comenzó a compartir en realidad muchos aportes que en realidad nos hace mucho sentido en lo que hemos desarrollado nosotros de Lima Metropolitana y lo que creemos que puede servir como un aporte de organización para la gestión del país. En realidad, si yo podría compartir y reflexionar algo de redes a este momento de tratar de desatar los nudos, yo venía pensando en esa figura de cómo vamos soplando. Cuando uno quiere desatar un hilo, quiere desatar una lanita, a veces comienza a soplar, ¿no? Hay que soplar un poquito para comenzar a soltar. Y yo decía, ¿qué podemos aprender de lo que nosotros podemos validar del modelo de trabajar en red? En primer lugar, hay un nivel de legitimidad. El equipo docente o los docentes suelen articularse alrededor de buscar en los colegas un trabajo colegiado. O sea, eso que comenzó a pasar naturalmente y la asociatividad de ellos para organizarse, en primer lugar, para hacer actividades lúdicas o salir de paseo o celebrar el Día de la Madre, termina siendo finalmente formalizado en Lima Metropolitana, en el cual venimos trabajando en redes desde el 2015 formalmente, para poder, con este modelo de asociatividad que se daba dinámicamente ya en la naturaleza de la comunidad del territorio en Lima, formalizarlo y trabajar ya para poder organizar equipos colegiados de docentes que trabajen para buscar, en primer lugar, agruparse en torno a sus problemas similares y a un territorio que tiene características comunes. Entonces, justamente validamos la red, en primer lugar porque surge de la dinámica que ya sucede en los maestros naturalmente y le da legitimidad, por lo tanto permite gobernanza, como decía hace un momento Hugo. Pero en segundo lugar, en la organización de la provisión justamente de un servicio, de la atención y el acompañamiento y la asistencia técnica que todavía desde la SUGEL nos es sumamente complicado, porque tenemos la tarea legítima y correcta, y no podemos negarle a la UGEL el rol administrativo que tiene, aunque pretendemos que no lo tenga, lo tiene y lo tiene que hacer bien. Sin embargo, cuando tenemos que atender lo pedagógico, lo más cercano al territorio, lo que permite caracterizar justamente a los maestros y a los directores, es agrupados en un grupo de 10, 20, 15 instituciones educativas que están en una zona similar, en un barrio, como podríamos decir, que tienen consideraciones, características, problemas similares de seguridad, de violencia, de territorio y de conflicto, que pueden en sus problemas encontrar soluciones entre colegas, entre compañeros. ¿Qué hemos logrado hasta este momento? En primer lugar, que en Lima, de lo que puedo dar cuenta en este momento, cada director que está seguramente por ahí te puede decir de él, yo soy la institución educativa Juan Pablo II, Red 10 UGEL 1. Esa identidad ya está construida y validada. Hemos logrado esto porque hemos comenzado desde la base. No fue una propuesta que salió de la gestión del ministerio. Recogimos lo que ya se había trabajado. Efectivamente, en la primera reforma educativa se hicieron los núcleos, algunas ONGs aportaron y fortalecieron a pequeños grupos en zonas, Tarea, Alternativa, el mismo foro educativo,
y sobre eso recogimos y fortalecimos lo que había. Creo que parte de lo que podemos ir encontrando en esos hilos de ese nudo, es decir, de lo que ya los maestros y las dinámicas nos están enseñando que están sucediendo, hay que recoger. Y que justamente esa naturaleza que está pasando en la riqueza pedagógica y en la organización que te exige ser un actor importante en esa comunidad como son los directores y los docentes, encontrar con ellos una gestión que vaya creciendo para arriba de manera que los valore, que recoja lo que ellos saben, pero que luego se vuelva una política pública. Gracias, Kia. La siguiente es para César. Autonomía. Gracias, Mariana. Creo que ese es uno de los temas de los que más vueltas hemos estado dando y quiero abordarlo básicamente desde un punto de vista, ¿no? Cuando uno piensa en lo que llamamos el rol rector del Ministerio, el rol rector del Estado, esto en el Perú se ha ido entendiendo de muchas maneras, de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. Voy a simplificar esto y voy a decirlo de esta manera. El rol rector ha sido entendido en algún momento de la historia como nosotros decidimos, ustedes hacen, entonces ustedes son operadores del sistema y entonces básicamente no hay autonomía. Pero por supuesto eso no es cierto, porque la gente se tiene que inventar las cosas y entonces se producen márgenes donde surgen cosas buenas o de las otras, ¿no? Cuando se descubre o se entiende que esto no funciona de esa manera, y con un poco de activismo, bastante narcisismo y poco de confianza por las personas, esto empezó a transformarse. Y digamos, déjenme utilizar la analogía de rol rector para decirlo de esta manera. En algún momento, que no voy a decir exactamente cuándo para no pelearme con nadie, el rol rector se convirtió en rector, vicerrector, decano, profesor y encargado de las fotocopias, ¿no es cierto? Y eso tampoco funciona, ¿no es cierto? Porque en realidad no estamos en un sistema, los sistemas de personas no son sistemas mecánicos, sino funcionan por mucho que haya teorías sobre el agente principal y cómo hacemos que la gente haga lo que el principal quiere, y por supuesto el principal soy yo, y cómo hago para que se me alinee con mi interés, eso no funciona porque en realidad son sistemas complejos donde cada agente es un agente, no es un operador. La pregunta clave es, reconociendo que las personas somos agentes del sistema y que algunas márgenes de autonomía tenemos, es dónde poner los márgenes de qué tamaño. ¿Debe la institución educativa integrada que nosotros estamos pensando tener una total autonomía en lo pedagógico y probablemente ni siquiera meterse en lo logístico administrativo? Eso es una posibilidad, ¿no? O debiera también ver el tema, por ejemplo, puede ser que elija a sus profesores, puede ser que los elija de una terna, puede ser que no los elija. A esas cosas hay que empezar a discutirlas para ver cuál es el balance que realmente empiezan a funcionar y empezar a buscar las soluciones desde ese espacio. ¿Y eso debe pasar en la institución o debe pasar en la red? La red debe ser algo así como un distrito escolar, pero por supuesto la autonomía tiene que ver con un tema fundamental que normalmente o dos temas que normalmente descuidamos. Uno primero tiene que ver con recursos y capacidades, y eso creo que Jorge ayer lo mencionó con bastante énfasis, ¿ya? Y también suscribo el énfasis de Jorge y la respuesta de Flor. Muchas veces la desconfianza lleva en el sistema a decir, no le voy a soltar autonomía porque no vas a saber cómo usarla. ¿Y quién dice que tú sí sabes que no vas a soltarla? ¿Quién dice que si tú la sueltas va a ser peor? Eso no es un supuesto razonable, digamos, eso hay que discutirlo también. No, entonces, hay un primer elemento que es, sin recursos y sin capacidades, la autonomía no es autonomía, es abandono. Váyase usted a su suerte. Y la segunda cosa es que la autonomía sin supervisión independiente tampoco es autonomía. Da demasiados márgenes de discrecionalidad que pueden ser, digamos, invadidos por intereses particulares y desvirtuar la operación del sistema. Entonces, autonomía para mí significa identificar lo que siempre hacemos, todos tenemos ciertos márgenes. ¿Cuáles son esos márgenes y calibrar esos márgenes en función de capacidades, recursos y en función de capacidades de supervisión de garantía y que garantice que esto camine en la dirección que queremos? Gracias, César. Por lo que nos queda de tiempo, en la siguiente, y para terminar este último bloque del megapanel, la siguiente, por favor, donde están todas las palabras. Solo voy a pedir a cada uno, y César, Hugo y después al final Kia, que solo escojan una palabra que para ellos, para ustedes, y yo no sé cuál es, sea crítica, que se entienda
conceptualmente para que podamos visionar este nuevo sistema. ¿Qué palabra escogería César y por qué? Así, súper breve. Yo escogería una que es la palabra habilitar, ¿no? Creo que hemos tenido un sistema educativo donde el rol del Estado, que es el rol de garante del derecho de las personas, se ha transformado no en la garantía de las libertades de las personas, sino en una prescripción acerca de cómo deben ejercerse esas libertades. Y eso es un desajuste de las cosas y eso ahoga iniciativa y eso, sobre todo, no funciona, ¿ya? Lo que hay que hacer es utilizar el aparato estatal como en función de esa misión de garantía de derechos para crear las condiciones para que los agentes puedan hacer lo que pueden hacer, lo que saben hacer o que aprendan a hacer lo que tienen que hacer. Ese es el punto, habilitar, habilitar entendiéndose como crear las condiciones para que los distintos agentes puedan hacer las cosas según su mejor saber entender, y ese mejor saber entender debe ser bueno, debe estar formado, desarrollado, y eso es lo que va a hacer que las cosas caminen, porque las cosas no caminan porque inventemos una ley, porque saquemos un decreto, porque saquemos una resolución. Las cosas caminan porque nosotros mismos las hacemos caminar. Gracias, César. No puedo coincidir más contigo. Hugo, cortito, ¿qué palabra te parece súper crítica acá? Bueno, yo escogería el tema de desarrollo de capacidades. Creo que en el país hemos descuidado este tema durante muchísimas décadas, mientras en otros países hay fondos especiales para enviar a profesionales a calificarse en los mejores centros de excelencia del mundo. Cuando uno conversa con funcionarios chilenos, brasileros, argentinos, colombianos, lo que encuentra es que han estudiado en los mejores centros de excelencia y nosotros recién hace 2 o 3 años hemos instaurado un programa que es el de Beca 18, ¿no? Sin desarrollo de capacidades, sin una carrera pública administrativa que dé seguridad de permanencia a los buenos cuadros, indudablemente acompañado con sistemas meritocráticos y de evaluación del desempeño. Si no hay eso, difícilmente creo que se pueden hacer las cosas que el Perú necesita hacer en educación. Sí, al final somos las personas las que hacemos las cosas. Sí se nos proveen los entornos favorables, que justamente despierten todo ese potencial que tenemos adentro. Kia, tu palabra crítica. Una palabra bien crítica, descentralización. Una cosa es con cajón, ¿no? Con guitarra, y otra cosa es con cajón. A ver, haber estado en el Ministerio de Educación hace 8 años casi, nos pone, cuando entramos creo que por la puerta, nos pone así un halo de sabiduría, pero cuando estamos al otro lado del asunto, bebemos de nuestra propia medicina. Entonces, yo he estado pensando justamente de las palabras que nos mandaron, y esta lámina decía: me interesa aprendizajes a lo largo de la vida, y espero que me dejes 3 segundos para decirlo, después lo voy a decir, pero descentralización creo que es un tema… ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. Es un tema que podemos, sin llegar al 2030 ni el 2070, podemos ir avanzando. Hay temas que podemos ir solucionando que solo tienen que ver con la operación, sin entrar al conflicto de lo que significa solucionar nuestro gran problema como país, descentralizarnos, porque hay temas que todavía más grandes no hemos solucionado. ¿Qué podemos comenzar a hacer? Por ejemplo, hacer posible que la infraestructura en las regiones, inclusive en Lima, sea posible mejorarla rápidamente, solamente permitiendo que hagamos obras menores, solucionando los parches que tienen los huecos de los colegios para los muros de construcción, que son chiquititos, y que solamente permitiendo que eso suceda, solucionamos el 50% de todo lo que está mal en infraestructura, solo haciendo obras menores para solucionar los cercos. Hay 270 proyectos, ministro, que están esperando, ya hechos, listos para hacerse. El otro tema es el saneamiento físico-legal, que también cada región podría asumir, porque no podemos levantar un muro de Proniet si es que no está todavía titulado el saneado el terreno donde están los locales escolares. Y el tercer, en ese sentido, el mismo tema de infraestructura, creo que debí por comenzar por ahí, el ordenamiento territorial,
Como país y como sistema educativo necesitamos solucionar el tema del ordenamiento territorial, no permitiendo que se sigan creando colegios en cualquier lugar al costado de mi casa, sino más bien en estos, a los que estamos apostando en esta escuela, nueva escuela integrada, que además yo le sumaría el CETPRO y el EVA, que no lo hemos hablado y no lo hemos dicho, pero tenemos que hablarlo porque tenemos 2 millones de ninis que no estamos atendiendo. Creo que por infraestructura sería sumamente sencillo, y digo sencillo porque estaba dentro del monstruo, podríamos comenzar. El otro tema es el tema curricular. Yo he hecho mi tarea, he tenido mis aprendizajes. En el tema de los aprendizajes seguimos planteando y creemos que el acompañamiento es una apuesta por la cual debemos continuar. Y seguramente es la correcta. Sin embargo, la última convocatoria que tuvimos en Lima, llegamos a la convocatoria número 20 porque no conseguíamos acompañantes, ya que no es atractivo en este momento, como está en formato de CAS, tener acompañantes, y los mejores acompañantes que tuvimos hace 6, 8 años ya están en la carrera, están ganando mejor los maestros y no quieren salir del sistema, y tampoco queremos que salgan. Porque no nos interesa que sean CAS y se vayan de la carrera y el próximo año pidan licencia de nuevo y de ahí no sabemos qué hacer porque no tenemos cómo solucionar el asunto, sino porque además los que van quedando como postulantes a acompañamiento no tienen la calidad que necesitamos para que hagan acompañamiento. No se está quedando lo mejor en el mercado. Ya no digo de inglés porque nunca llegamos a la convocatoria 50 y no conseguimos nada. Y quiero hablar también de la adquisición, y con eso me termino para no seguir porque mi lista es larga, la adquisición de materiales y la distribución de materiales. Hay países que ya solucionaron el tema con un catálogo colgado donde las regiones pueden adquirir los libros que necesitan de un catálogo para la biblioteca de aula. Podemos trabajar la distribución ya no comprando material concreto que cuesta una barbaridad, que nos metemos en líos y después nos está buscando para los juicios, para todo lo que tenemos que comprar y gastar en distribuir materiales hermosos, bonitos, que dotamos a inicial, pero que podrían desde las regiones trabajarse y comprarse y adquirirse con material de la zona, seguramente sin complejizar tanto el costo y la operación de lo que eso significa. Y así también, con esto cierro esta parte de mi pregunta, en Lima hace rato solicitamos que se distribuya directamente cualquier cosa a las escuelas, y en este momento todavía ese tema no está solucionado. Se distribuye desde el almacén del Lurín hacia las UGELs, y desde el UGEL sale para los colegios, y hay colegios que están al costado del almacén de la Lurín. Entonces, este tipo de cosas que no son complejas, que son simple y sencillamente comenzar a soplar el hilito para desanudar este ovillo, creo que pueden ser y no necesitan llegar al 2030 ni al 2070. Gracias, Kia. Ok, aquí hay un llamado que se está haciendo para hacer un pacto nacional por la educación. Esa es la palabra que yo escojo en esa infografía. Alrededor de una estrategia que podamos articular, que tenga como norte una visión compartida de lo que queremos, para qué educar en este país, y que termine por lograr que las cosas que hacemos sean pocas, muy impactantes y que fluyan. Y finalmente podamos avanzar. Así que los invito a los panelistas de acá que permanezcan, se paren.